Esta es la clase de la pregunta de investigación. Aquí vamos a abordar los aspectos generales de qué consiste esta pregunta de investigación, qué características debe tener y cómo lograr hacer una pregunta de investigación completa. Mi nombre es Laura Torres, soy médica epidemióloga. Y antes de avanzar con la cómo vamos a hacer una pregunta de investigación, quisiera que pensáramos primero por qué se hace investigación. La investigación realmente es una necesidad en el mundo clínico, porque si bien ya tenemos guías de práctica clínica, sabemos cómo se manejan muchas cosas, realmente la investigación nos ha permitido desde avanzar mucho en el campo de la medicina moderna. Y aún aunque hemos avanzado toda esta cantidad, cada vez que uno abre una puerta se abren otras tres más. Entonces tenemos muchas más incógnitas, muchas más preguntas y muchas más dudas acerca de cómo abordar de la mejor manera a un paciente con determinada patología. ¿Cuáles son los pasos de un proyecto de investigación? Primero, lo más importante de todo, y pienso que esto es ya cuando uno ya tiene esa parte, cuando uno ya tiene la idea de investigación, uno ya tiene el 50% de su proyecto ya realizado. Se darán cuenta pues que encontrar una pregunta de investigación con las características que les voy a mencionar no va a ser sencillo. La idea es encontrar la brecha del conocimiento, eh, eh, lo que no se sabe de un tema en específico. De ahí seguimos con la construcción del protocolo. Luego esto pasa a ser revisado por el comité de metodólogos. Luego, una vez de aprobación en el comité de metodología, pasa a ser revisado por el comité de ética. Cuando el comité de ética da su aprobación, se inicia la recolección de datos. Luego se hace el análisis de resultados y finalmente se hace la escritura del artículo y póster. Esto es lo que nosotros intentamos que ustedes pues avancen a lo largo de su residencia con su proyecto de investigación. El método científico, realmente esto no va a variar mucho acá. Sabemos que empezamos desde la observación va a llevar a una pregunta de investigación, esta pregunta me lleva a una hipótesis que me va a dar lugar a una experimentación, sea ya un estudio intervencional o sea un estudio observacional. Esto me lleva al análisis de datos, a mirar si la hipótesis que tenía es válida o no es válida, y de acuerdo a eso hacemos una refutación de la idea o generamos unas nuevas teorías. Y de estas teorías, como ya les mencionaba, van a salir otras preguntas, otros aspectos que van a ser otro tema de investigación y así consecuentemente. ¿Qué se necesita? Primero, tiempo. Yo les aconsejo mucho que empiecen desde su primer semestre de la especialidad o de su residencia, a dedicarle tiempo a su investigación. ¿Por qué? Porque eso es un proceso que no es lineal. Para aquí ya vamos a la parte de la resiliencia. Muchas veces se van a dar cuenta que les van a corregir el protocolo, la corrección de los pacientes no va a ser tan rápida como pensaban, pueda que tengan que revisar nuevamente los datos. Entonces, realmente lo que se necesita, esto no es rocket science, hacer investigación no es una cosa imposible, pero sí se necesita tiempo, persistencia y paciencia y sobre todo resiliencia. Saber de que pues lamentablemente no es un proceso lineal, pero que sí se puede llegar a un final. Entonces esta es la realidad de hacer un proyecto de investigación. Pero ¿cómo podemos prevenir esto? Realmente con el tiempo. Ahora, la pregunta de investigación. ¿De dónde surgen las preguntas de investigación? ¿Cómo yo voy a reconocer una buena pregunta de investigación y si realmente puedo encontrar una buena respuesta a mi pregunta? Entonces, ¿de dónde surgen las preguntas de investigación? Una de las fuentes que pueden encontrar ustedes, lo más rápida que les aconsejo, es de la experiencia de sus docentes. Entonces, los docentes, los profesores ya tienen una carrera atendiendo los pacientes que ustedes van a ver con las patologías que ustedes van a aprender y por ende, pues ya se han formulado preguntas con con ese bagaje clínico. Entonces, digamos que una primera opción van a ser los docentes. Ahora, ¿cómo yo puedo reforzar que esa pregunta sí sea una pregunta de investigación? A través de las búsquedas en las bases de datos de PubMed, Embase, Lilacs, Cochrane, las revisiones de Cochrane, etc. Ahora, la idea, antes de formular la pregunta de investigación, yo tengo que saber que esa idea si realmente vale la pena, pues
buscar. Como yo les mencionaba, pues lo primero es que uno tiene que formular la pregunta, luego hacer una búsqueda de literatura en Medline, en Cochrane, en Embase, luego mirar la precisión crítica de la bibliografía para buscar la validez de esa pregunta y mirar si esa pregunta de investigación puede ser aplicable en los pacientes que ustedes están viendo. ¿Cuáles son las características de una buena pregunta de investigación? Primero, que sea factible, o sea, que la pregunta, para obtener los resultados, la respuesta a esa pregunta que ustedes están planteando, sí sea factible con los medios y los recursos que ustedes tienen. Segundo, que sea interesante, o sea, aquí ya hablamos de encontrar la brecha del conocimiento. Tercero, novedosa, que va muy de la mano con la parte interesante. Que sea buena para su carrera, o sea que, por ejemplo, si usted está estudiando ginecología, pues usted no va a buscar un tema de ortopedia, por ejemplo. Que sea ético, y esto pues hay que remarcarlo bastante porque muchas veces como investigadores se nos olvida que los datos que obtenemos de los estudios provienen de un paciente que padece una enfermedad y pues que es bastante complejo para esa persona y para su familia. Entonces uno siempre tiene que ser ético y tiene que manejar su investigación de acuerdo a los lineamientos de la Declaración de Helsinki y de las políticas de seguridad del paciente, tanto nacionales como internacionales. Que sea relevante, por supuesto, pero sobre todo que sea sexy, que sea una pregunta de investigación que llame la atención, que invite a leer. Recuerden que lo que ustedes van a escribir lo va a leer alguien y la idea es que ese alguien se interese por lo que ustedes están mostrando y lo que ustedes están escribiendo. Luego, ¿qué partes tiene una pregunta de investigación? Para eso tenemos el acrónimo PICO. Entonces tenemos la P de paciente o problema de interés, la I de intervención principal, ya sea un tratamiento, un factor pronóstico, una prueba diagnóstica, una exposición o un factor de riesgo, factor protector, el comparador o comparación, que en este caso sería como la parte estándar, el manejo estándar o el paciente que no tiene la exposición en este caso, y el outcome, resultado en inglés. Y en este caso, pues, ¿cuál va a ser su resultado final? ¿Cuál es el resultado principal que ustedes buscan comparar? En este caso puede ser mortalidad, puede ser movilidad, puede ser calidad de vida. Algunas preguntas son centradas en problemas que reflejan tópicos de interés. Pues yo puedo buscar una frecuencia, factores de riesgo, diagnóstico, historia natural, eficacia, efectividad, eficiencia, consecuencias económicas y funcionalidad de calidad de vida, pues son algunos de los ejemplos. Entonces, voy a mostrarles cómo realizamos de acuerdo con el acrónimo PICO y de acuerdo con las características FINER con este ejemplo. Entonces, vamos a evaluar, por ejemplo, la morbilidad y mortalidad de los cambios de ingresos económicos de los habitantes de Hogsmeade posterior a la derrota de quien no debe ser nombrado. Para los que no se han visto la película, Hogsmeade es un pueblo, es el único pueblo mágico de Reino Unido que está muy cerca pues a Hogwarts y que su actividad económica principalmente depende pues de sus estudiantes. Entonces, yo tengo dos tipos de fuente de información, que en este caso tenemos la fuente primaria, aquí me equivoqué, discúlpenme, y la fuente secundaria. La fuente secundaria son las películas y la fuente primaria son los libros. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo escogería la fuente primaria porque es el dato primario de donde se obtiene pues la información. Las fuentes secundarias pueden tergiversar o pueden interpretar de manera diferente la información que yo tengo en la fuente primaria. Por eso mi invitación es que si bien estas fuentes secundarias son bastante interesantes, yo debo ir a la fuente primaria para lograr asegurarme de que la información que estoy buscando es la correcta. Entonces, como revisión de tema, pues aquí ya no les voy a leer todo esto, pero sabemos que Tom Sawyer Riddle en el mundo de Harry Potter pues es el principal antagonista que intentó pues liderar pues toda la comunidad mágica con base de unas ideas xenofóbicas. Sabemos que Hogsmeade es el único pueblo íntegramente mágico de Gran Bretaña. Yo para poder entender, y ya les recuerdo pues que estamos buscando los ingresos económicos de Hogsmeade, pues tengo que saber de cuáles son las tiendas o la actividad comercial que ellos manejan. En este caso pues son casas de cuerpo,
la cabeza de puerco, que es un bar, David Barges, la estación del tren, Honeydukes, las tres escobas y la tienda de bromas de Sonko. Entonces son estas a las que yo voy a buscar en mi estudio, pues, su actividad económica. Entonces, miren que voy entonces a hacer la pregunta, ¿así existen cambios en la mortalidad de ingresos económicos de los habitantes de Hogsmeade posterior a la derrota de quien no debe ser nombrado, Voldemort, entre los periodos del 96 al 98 y del 98 al 2000? Ya miramos pues en la parte, en la revisión de tema, que Voldemort murió en el 98 y que los 2 años previos a su muerte pues, fueron, digamos, como el periodo de peor eh, sabemos que los dos años previos a la muerte de Voldemort fueron tiempos muy difíciles en esa época, sobre todo en Hogsmeade y en Hogwarts, y que pues posteriormente uno asume que esto pues se va a mejorar. Entonces por eso, por tal razón, yo escogí entre el 96 y el 98 y para compararlos contra el 98 y el 2000. Entonces, la P serían los habitantes de Hogsmeade, la I, el periodo posterior a la derrota de Voldemort, la C, el periodo previo a la derrota de Voldemort, la O, la mortalidad y los ingresos económicos, y la T, que agrega acá que es tiempo, los periodos entre el 96 y el 98 y entre el 98 y el 2000. Entonces, esta es la idea. La idea es que ustedes logren con sus temas de investigación convertirlos en una pregunta de investigación que contenga, que tenga el acrónico FINER, que sea factible, que sea interesante, que sea novedosa, que sea ética, que sea buena para su carrera y que sea relevante y que además contenga estos 5 componentes, que tenga la población, la intervención, el comparador, el outcome, resultado en inglés y que el tiempo pues en el que van a estudiar. Y eso sería todo. Muchas gracias.